Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar trabajando con distancia entre 2 puntos y punto medio, con la tarea que corresponde a la semana del 23 al 27 de julio. Voy a estar compartiendo con ustedes el material para que conozcamos los indicadores que vamos a tener en cuenta. Bueno, tenemos las semanas y como les dije, la del 23 al 27 de agosto, creo que dije julio, agosto. Las competencias que vamos a estar desarrollando, las capacidades, el tema, que es distancia entre 2 puntos y punto medio de un segmento, como les había dicho inicialmente. Los indicadores, no se olviden, la presentación en el tiempo establecido, valora el uso de distancia entre 2 puntos y puntos medios de un segmento en la vida cotidiana, utiliza correctamente la ecuación matemática para el cálculo de distancia entre 2 puntos, aplica correctamente la ecuación matemática para el cálculo de punto medio de un segmento y distingue el proceso para calcular la distancia entre 2 puntos y la de punto medio de un segmento. Bueno, dejo de compartir este material y nos vamos al material que les envié, en donde vamos a visualizar qué es lo que vamos a estar desarrollando o con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, comparto de nuevo con ustedes el material. Por error cerré la aplicación, espero que siga grabando, entonces voy a compartir con ustedes el material, así como les había dicho anteriormente. Toqué mal los botones y se me cerró la aplicación. Bueno, voy a volver otra vez. Y ahora sí. Bueno, como les dije, siempre no se olviden de colocar la semana a la que corresponde, que en este caso es la clase que corresponde del 23 al 27 de agosto. Sus nombres completo, por favor. El tema, que es distancia entre 2 puntos, punto medio de un segmento. Dice acá, analizo la siguiente situación. Samuel se mudó a la ciudad de Dr. Juan Juan Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, junto con su esposa, y consiguió empleo como cocinero en un determinado local de ventas de pollo, y su esposa como cajera de un supermercado. Samuel no conoce la ciudad y decide utilizar Internet para ubicar exactamente ambos lugares. Ahí se da cuenta de que las coordenadas de la pollería son 2 kilómetros al este y 1 kilómetro al norte. Y la del supermercado es 1 kilómetro al este y 0,5 kilómetros al norte. También sabe que la casa de Eduardo, su amigo de infancia, está ubicada en el punto medio entre la pollería y el supermercado. Lo que Samuel desea saber es la distancia de la pollería al lugar de trabajo de su esposa y el punto exacto de la casa del amigo. Entonces, esta es la aplicación que él utilizó. Si ustedes se fijan, acá nos dice la aplicación que él usó, que es Google Maps. Entonces, esa es la aplicación que él utilizó y en la siguiente parte dice, ¿cuál es la aplicación de Internet que utilizó Samuel para ubicar los lugares que no conocía? Averigua cómo se utiliza estos tipos de servicios. Entonces, yo les voy a poner acá cómo se llama la aplicación, que es Google Maps. Entonces, ustedes van a buscar en Internet y aprender cómo se hace uso de esta aplicación. Ahora dice, ¿cómo representarías la situación a través de un modelo matemático? En este caso, para representar esta situación, vamos a utilizar el plano cartesiano. Ustedes lo van a usar con regla, entonces lo van a hacer mucho mejor. Y nos decía el problema, en esta parte vamos a colocar que es el este. Y acá vamos a considerar que esto es el norte. Entonces nos dice el problema que a 1 kilómetro, este va a ser 1 kilómetro,
este va a ser 2 kilómetros. Acá va a ser 1 kilómetro al norte. Y acá va a ser 0,5 kilómetros. Entonces, el problema dice que la pollería se encuentra a 2 kilómetros al este y a 1 kilómetro al norte. Entonces, voy a representar ese punto. Entonces, este es el punto P, le voy a llamar. Y acá en una observación voy a poner que la P significa pollería. Ahora, después, este es el lugar de trabajo de Samuel. No se olviden que él consiguió un trabajo como cocinero y él va a cocinar en esta pollería. Luego le tenemos a la mujer que trabaja en un supermercado que dice que queda a 1 kilómetro al este y 0,5 kilómetros al norte. Entonces, el lugar de trabajo de la mujer está en este punto, que vamos a llamarle por la letra S, al que vamos a indicar que es un supermercado. Y luego sabemos que el amigo de infancia vive en el punto medio de estos dos. Entonces voy a trazar una línea, voy a cambiar de color, de tal forma que podamos visualizar la distancia, que sería esta la distancia. Y el amigo vive aproximadamente en esta posición, que luego más adelante lo vamos a averiguar. Bueno, esa sería la representación matemática de nuestro ejercicio y consideramos que en este punto, en el punto, está la casa de ambos, que es la de su esposa y la de Samuel. Entonces, todas estas vienen a representar la distancia. Entonces, este es el modelo matemático que representa la situación que estamos teniendo en este problema. Dice, al unir en línea recta la posición del supermercado y la pollería, representar en tu modelo matemático la ubicación del punto que representa la posición de la casa de Eduardo. Entonces, la casa de Eduardo está aproximadamente en este punto. Luego más adelante vamos a averiguarlo exactamente en qué posición. Dice acá, ¿podrías determinar las coordenadas de ese punto medio? Sí, lo vamos a poder. Entonces, sí podemos. Para eso necesitamos conocer una expresión o una fórmula que nos va a ayudar a determinar esas coordenadas. O en todo caso, lo que podemos hacer también es medir cuánto es la distancia con la regla, pero por supuesto que para eso tendríamos que haber utilizado la unidad de medida que utiliza la regla, entonces ahí definir el punto medio. Esa es otra forma también que podemos determinar, pero en este caso vamos a estar aprendiendo aplicando fórmula. Ahora dice, ¿cómo hiciste para representar las ubicaciones de las coordenadas dadas? Entonces, ¿cómo hicimos? Entonces, lo ubicamos en un plano cartesiano, considerando a la recta X como el este y a la Y como el norte. Entonces, de esa forma, nosotros lo representamos en el plano cartesiano. Consideramos que los valores que nos indica, que es la posición hacia el este y la posición hacia el norte, vienen a ser nuestras coordenadas. Ahora dice, ¿qué figura geométrica se tiene al unir los tres puntos de ubicación de la pollería, el supermercado y la proyección de la paralela al eje Y? Entonces, si nosotros esto proyectamos, ¿qué figura se forma? Dice, si esto nosotros proyectamos al eje Y, acá y acá, ¿qué figura es la que estamos teniendo? Y ahí podemos ver que es un trapecio. Entonces, la figura que se forma es un trapecio. ¿Está? Ahora, dice, según la figura obtenida, ¿qué teorema se aplicaría para determinar la distancia de la pollería hasta el supermercado?
Bueno, entonces acá lo que nos habla es de la proyección, que sería esto, esta proyección. Entonces acá no es un trapecio lo que tenemos formado, es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a corregir nuestra respuesta, porque nos habla de la proyección. Entonces ahí sí puedo hacer uso. Entonces se forma un triángulo rectángulo. Bueno, eso respondiendo a la pregunta, yo lo entendí de distinta forma, cada uno por supuesto que lo van a entender. Entonces dice, según la figura obtenida, ¿qué teorema se aplicaría para determinar la distancia de la pollería hasta el supermercado? Acá aplicaríamos el teorema de Pitágoras. Esa sería la que utilizaríamos, ya que lo que se formó es un triángulo rectángulo. Entonces, y esta es, dice, para dar solución a este tipo de situaciones se puede tener en cuenta la distancia entre dos puntos dados de coordenadas A, X sub 1 y sub 1 y B, X sub 2 y sub 2 es la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado de sus abscisas más la diferencia al cuadrado de sus ordenadas. Abscisa viene a ser la recta X y ordenada viene a ser la recta Y. Para ubicar el punto medio cartesiano, las coordenadas del punto medio de un segmento AB, cuyos extremos son los puntos de coordenadas A sub 1 y sub 1 y B sub 2 y sub 2, se tiene que X sub M es igual a X sub 1 más X sub 2 dividido 2 y sub 1 más Y sub 2 dividido 2. Entonces esas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para determinar los valores desconocidos. Ahora dice, aplico las expresiones dadas para resolver la situación anterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a sacar de nuestro problema? Vamos a sacar sus coordenadas. Por ejemplo, el punto P, sus coordenadas son 2,1. Acuérdense, primero la X, luego la Y, por eso es 2,1. Y la S, sus coordenadas son 1,0,5. Entonces, esos valores son los que yo voy a utilizar para poder determinar mediante esta fórmula. Entonces, pongo acá P, paréntesis, sus coordenadas dijimos que son 2,1. Y luego le tenemos a S, cuyas coordenadas son 1,0,5. Acá voy a poner punto y coma para poder diferenciar que esto es un valor con coma. Entonces a este le voy a llamar X sub 1, a este le voy a llamar Y sub 1, este va a ser X sub 2, este va a ser Y sub 2. Entonces copio mi fórmula de distancia, que es igual a la raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para determinar la distancia que existe desde la pollería hasta el supermercado. Entonces, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de X sub 2, que viene a ser 1, menos X sub 1, que es 2. Cierro el paréntesis, elevo al cuadrado, más Y sub 2, que es 0,5. Menos Y sub 1, que es 1, cierro el paréntesis, elevo al cuadrado. Entonces, detalle que hay que atender son los signos, que si este es negativo el 1, el menos por el menos nos va a dar más porque la fórmula es negativa. Entonces, todo esto, toda esta parte sin la raíz voy a colocar dentro de mi calculadora. Entonces, por esa razón voy a seguir copiando la raíz. ¿Cómo lo escribo? Abro paréntesis, pongo 1 menos 2, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, porque ahí tenemos una X que tiene un 2 sobre él, ese es para elevar al cuadrado, más, vuelvo a abrir el paréntesis, 0,5 menos 1, cierro el paréntesis, elevo al cuadrado, le doy es igual y me da 1,25. Entonces acá voy a colocar como resultado 1,25. Entonces, una vez que obtenemos esa respuesta, hallo la raíz cuadrada del resultado que acabo de obtener y me da 1,1. Entonces, la distancia que existe
entre el supermercado y la pollería es de 1,1 kilómetros, ¿sí? Ya obtuve la distancia, ahora quiero saber dónde queda la casa de su amigo de infancia. Entonces, para eso vamos a calcular el punto medio. El punto medio entre estos dos puntos, porque nosotros sabemos que la casa de su amigo está en el punto medio. Entonces, empiezo por XM, que es igual a X sub 1, que en este caso es 2, más X sub 2, que es 1 su valor, sobre 2. Efectúo 2 más 1 es 3, 3 dividido 2 es 1,5. Esa es la primera posición, que en este caso sería hacia el este. Ahora al cálculo I sub M, punto medio M, sería I sub 1, que es 1, menos, quiero decir más, I sub 2, que es 0,5, y eso dividido 2. Entonces sería 1 más 0,5, que va a ser 1,5, dividido 2 sería 0,75, ¿sí? 0,75, y esto sería hacia el norte. Entonces, esa sería la posición. Vamos a revisar por las dudas. 1,5 dividido 2 sería 0,75. Exactamente. Bueno, entonces esa sería la posición. Saqué las coordenadas del punto medio, que es donde queda la casa del amigo. Entonces sería, voy a poner A de amigo, sería 1,5, punto y coma, 0,75. Entonces, si nosotros graficamos eso, si vamos a nuestro, sería 1,5 acá y 0,75 acá. Entonces, trazamos, voy a cambiar de color para que podamos distinguirlo. Entonces, podemos ver que casi coincide con el punto que habíamos marcado nosotros, ¿sí? Un poquito más grande. Entonces, ese es el lugar donde vive el amigo. Bueno, de esa forma lo que estuvimos viendo es la distancia entre dos puntos y el punto medio entre estos. Bueno, tienen las actividades, dice, un triángulo se forma al unir los puntos A, B y C. Represento en el plano cartesiano la ubicación de los puntos y el triángulo ABC. Determino los puntos medios de los lados del triángulo. Entonces ustedes van a hacer su dibujo, luego van a hallar el punto medio de cada una de ellas. Luego dice, calculo la medida de los lados del triángulo. Calculo la medida del perímetro del triángulo. No se olviden que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces tienen que calcular también la distancia que existe de A a B, la distancia que existe de B a C y la distancia que existe de C a A, para poder calcular el perímetro. Después dice, la siguiente gráfica representa un plano de la plaza de mi barrio. Observo y contesto. ¿Cuáles son las coordenadas de los árboles situados en el punto A? Dice, B y C. Entonces vamos a ver, acá está el A, acá está la A, acá le tenemos a la B y acá le tenemos a la C. Entonces queremos saber las coordenadas. Les voy a ayudar con ese. Entonces la coordenada del punto A, no se olviden, primero la X, 10, luego la Y, que sería 30. Entonces 10,30. El punto B tenemos acá y vemos que es 90, y luego vamos a la I, 40, 90,40. Luego le tenemos a la C, cuyas coordenadas son 20. Entonces pongo 20. Siempre primero nos fijamos sobre la horizontal. Y luego le tenemos al 20, entonces 20,20, ¿sí? Ahora dice, ¿qué distancia hay entre B y C? Entonces quiere esta distancia. Entonces, para hallar la distancia, no se olviden que la fórmula que van a usar es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esa es la fórmula. Ahora, ¿cuáles van a ser las coordenadas? Entre B y C, dice. Entonces, la B, sus coordenadas son 90,40. Entonces, este va a ser x sub 1, este va a ser y sub 1. Y la C, sus coordenadas son 20,20. Entonces, este va a ser x sub 2 y este va a ser y sub 2. Reemplazan en la fórmula y lo van resolviendo.
Ahora dice, ¿cuáles son las coordenadas del punto medio entre la D y la C? Y la A. Acá tenemos la A. Su coordenada es 10,30. Y la D, vamos a determinar que está acá, que es 50,10. Entonces, en esta parte les pide el punto medio, que es x sub 2 más x sub 1 dividido 2, la fórmula, entonces x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, y la y medio es igual a y sub 2 más y sub 1 sobre 2. Entonces suman y luego dividen. Bueno, todo eso es lo que van a estar haciendo en esta parte. No se olviden que acá primero tienen que dibujar, luego tienen que hallar el punto medio, luego tienen que calcular la medida de los lados del triángulo de cada uno de ellos, o sea que acá van a usar la fórmula de distancia, ¿sí? No se olviden. Y ese resultado que obtienen es la que les va a ayudar para el perímetro, que es igual al segmento AB más BC más CA. Entonces, eso es lo que van a calcular. ¿Y qué son los segmentos? Son las distancias. Por ejemplo, acá ponen AB, porque para cada uno tienen que calcular. Cuando va a ser AB, este y este. Entonces, X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Cuando va a ser de B a C, entonces este X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Y así van variando dependiendo de qué es lo que necesitan calcular. Bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta estaré al pendiente. Por favor, siempre escriban en el grupo y ni bien tenga tiempo, yo les voy a estar respondiendo. Espero que lo hayan entendido y les dejo trabajando y mirando el material. Que tengan un buen día.